Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de clases. En esta oportunidad vamos a ver qué es esto de la unidad de entrada-salida, cómo es que ahora esta nueva unidad funcional que vamos a tratar hoy día, ¿no? La unidad de entrada-salida se interacciona, ¿no? Funciona en este caso ya no solamente la CPU con la memoria, sino también con la unidad de entrada-salida. Veremos también en un simulador cómo es que el microprocesador se interacciona, ¿no?, con esta unidad de entrada y de salida para poder así recoger datos de repente de un sensor, ¿no?, de un dispositivo de entrada, ¿sí? Pues mouse podría ser también. Y una vez estos datos procesados, pues son nuevamente emitidos, o sea, salen del sistema por una unidad de salida para de repente quizás ¿no?, estar mostrada en el monitor, ser impresas, ¿verdad? O cualquier otra situación, ¿sí? Hablamos pues de las unidades funcionales de un computador, donde pueden observar en la figura que la unidad de procesamiento central es la que justo se comunica con la memoria, ¿sí?, y también con la unidad de entrada-salida durante la ejecución de un programa. En este caso, esa comunicación se da de esta forma. Y se da durante el ciclo de instrucción, ¿sí? La unidad de procesamiento central lee de la memoria, ¿correcto? Lee de la memoria las instrucciones del programa. En ella se decodifica y luego se ejecuta en los ya vistos ciclos de una instrucción que tiene dos fases: la fase de búsqueda de la instrucción y la fase de ejecución de esa instrucción. Y en ese ciclo de una instrucción, pues la operación, la instrucción necesita de operandos. Entonces, aquí a la CPU van a ingresar datos, ¿no?, que están en esos operandos, que podrían provenir de la memoria o también podrían de la unidad de entrada-salida ingresar esos datos. Una vez esos datos ingresados en la unidad de procesamiento central, en este caso en la unidad aritmética lógica, por ejemplo, si se va a realizar una operación aritmética o lógica, se procesan allí y listos, o sea, después de haber sido procesados, esa data la quiero quizás almacenar en la memoria. O sea, están saliendo de la CPU mediante una operación de escritura, o de repente esos datos se están almacenando en la unidad, ¿no?, de entrada-salida, ¿sí?, en un disco duro de repente, o se están mostrando en un monitor, en una pantalla, o se están imprimiendo, ¿verdad? Están saliendo, están siendo escritos por la CPU. Ahí la relación, como pueden apreciar, de la unidad de entrada-salida con la CPU, ¿sí? ¿Ven? Podemos apreciar que la unidad de entrada-salida está conformado por una serie de dispositivos que no son conocidos, ¿no? Ya los conocemos. Por ejemplo, si este es el computador, correcto, ese computador se va a comunicar con el exterior mediante ¿qué dispositivos? Los dispositivos de entrada, ¿sí?, o los dispositivos de salida, ¿correcto? Un dispositivo de entrada ingresa datos, ¿sí?, o sea, por ahí, y van a ingresar datos al computador para, repito nuevamente, en el ciclo de una instrucción ser procesados. ¿Pueden ingresar datos de dónde? ¿O por dónde? Por teclado. Yo tecleo, ¿verdad?, un número, una letra, ¿no?, un carácter, e ingresa esa data por el dispositivo de entrada hacia el computador, ¿verdad? O quizás los clics que hago en el mouse es información de entrada. El movimiento que hago con el mouse en dos ejes, ¿sí?, eje X y eje Y, son coordenadas que también ingresan
como data al computador. Otro dispositivo de entrada puede ser el escáner, ¿no? El escáner lo que hace es recoger la información de, o sea, una imagen, ¿no? De otra hoja de repente, ¿no? Y esa introducirla también hacia el computador como datos. Ahí son procesados, ¿no? Estoy escaneando una figura, una imagen, una foto, ¿sí? Un libro. Una más es el webcam. El webcam, como en la grabación de esta clase, va recogiendo información cuando tengo mi cámara encendida de mi imagen, ¿no? Y la va mostrando en el computador, la va procesando. En este caso, como la imagen del docente que está realizando esta clase. Otro dispositivo de entrada lo es el lector de código de barras. Ya ustedes han visto, muchos dispositivos lectores de código de barra se utilizan en las tiendas estas, ¿no? De departamentos, donde un producto tiene una serie de líneas, ¿no? Que nos permiten con un lector de barras rápidamente saber qué tipo de producto es y cuánto cuesta. Cuando nos dirigimos a la salida de la tienda y queremos ya realizar el pago de ese producto, ¿sí? Para luego salir pues, de la tienda. Y como dispositivo de salida, o sea, por donde el dato que ha sido procesado en el computador, ¿sí? Se muestra al exterior, pues tenemos el monitor, como mencionamos hace ya un rato, y en ese monitor podemos mostrar pues información, caracteres, imágenes, ¿sí? Que han sido pues procesados previamente en el computador y por un puerto de salida se muestran en el monitor. O quizás esos datos también por un puerto de salida se dirigen hacia una impresora. Y en esa impresora pues podemos imprimir una imagen, ¿no? O texto, ¿sí? O sea, lo que ha sido procesado en el computador vamos a emitirlo, vamos a escribirlo en un puerto. En este caso, ¿cuál puerto? El de la impresora. O en este caso, el sonido. El sonido también puede salir del computador mediante un puerto de salida hacia unos parlantes para escuchar la voz, ¿sí? O quizás también ser emitidos mediante una placa de audio para ser almacenados de repente, ¿no? En un dispositivo almacenador de audio o para mayor procesamiento. Entonces, hay diferentes tipos de dispositivos como pueden apreciar de entrada y de salida. Pero miren aquí en el lado derecho. También hay dispositivos que son de entrada y de salida. Por ejemplo, el famoso pendrive, que todos lo conocemos como memoria USB. Esa memoria USB, su nombre adecuado es pendrive, en inglés, ¿no? Un drive tipo lapicero, pequeño, o portátil, ¿no? Memoria portátil. En esa memoria USB nosotros podemos escribir datos, o de esa memoria USB podemos recoger datos. ¿Ven? O sea, el mismo dispositivo sirve como entrada y como salida. Un DVD también es un dispositivo de entrada y de salida. En el DVD yo puedo guardar información o del DVD puedo recoger información. O sea, en ese DVD puedo yo escribir datos mediante una operación de escritura de la CPU o de ese DVD puedo, ¿no? Leer datos, ¿sí? Es un dispositivo de entrada-salida. Un MP3 también. Ahí yo puedo guardar datos o de él puedo leer datos. Igualmente una cámara digital. En una cámara digital yo puedo guardar datos y de ella también puedo recoger datos. Por ejemplo, ¿no? Las fotos que uno ha tomado, ¿no? O el video que uno ha realizado. ¿Verdad? Miren la cantidad de dispositivos que existen que hacen las funciones de dispositivo de entrada y dispositivo de salida. Son diversos, ¿no?
hay varios. Entonces, como pueden apreciar, la unidad de entrada-salida es también, ¿no?, fundamental, importante en la comunicación del computador con el exterior, ¿no? Porque cuando yo voy procesando un programa, voy ejecutando un programa, en ese ciclo de una instrucción debo de todas maneras comunicarme con el exterior. Necesito datos. Esos datos pueden ser desde un teclado, un joystick, un mouse, un escáner, etc. Y tienen que ser ingresados al computador. Entonces, mediante una operación de lectura, yo puedo ingresar esos datos al computador. Luego de, en el programa, esos datos ser procesados, yo necesito, pues, de repente, ¿no?, mostrarlos en el computador, como se dice, ¿no?, pintar un carácter, o imprimir ese carácter, o almacenar ese carácter. Entonces, por un puerto de salida, haré ello mediante una operación de escritura, ¿no?, escritura de datos. ¿Cómo interactúa la CPU con la unidad de entrada-salida? Hay, en este caso, tres maneras. Una denominada sin interrupciones, cuando la interacción de la unidad de entrada-salida con la CPU se da mediante lo que se conoce como entrada-salida programada, donde durante el programa uno va revisando los puertos de entrada y de salida periódicamente para ver si hay en esos puertos alguna data, alguna información que deba ser ingresada al programa o escrita en un puerto. A ello le llaman entrada-salida programada. Es como en una clase, cuando yo estoy realizando la clase y yo programo en un determinado tiempo, preguntar a todos ustedes si tienen alguna solicitud, ¿sí? Si son, por ejemplo, 5 estudiantes, les voy preguntando a cada uno de ustedes de manera secuencial. Estudiante 1, ¿tiene usted alguna pregunta? Si no lo tiene, paso. Estudiante 2, ¿tiene alguna pregunta? Paso al siguiente estudiante y así termino con los 5. Entonces yo he programado recoger datos de todos ellos, ¿sí? Entonces, si tienen una pregunta, yo hago la pregunta y después recojo esa información, ¿sí? Entonces ingresa la data. O yo le puedo proporcionar información a cada uno. Primero le doy la información al estudiante 1, luego al estudiante 2, después al estudiante 3, al estudiante 4, al estudiante 5. Yo he programado eso, en qué momento hacerlo. Terminé la explicación de un tema y hago eso, ¿verdad? Entonces, ha sido programado por mí cuándo voy a hacer esa transferencia, tanto de entrada o de salida, ¿no?, mediante la CPU. En este caso yo sería la CPU. Esa es la entrada-salida programada, ¿sí? También algunos le llaman un ciclo de escaneo, ¿sí? Voy escaneando los puertos para ver si en ese puerto hay alguna data que debe ingresar, ¿sí? O dentro del programa yo indico, programo cuándo un dato va a salir por un puerto. Esa es la entrada-salida programada. En una computadora puedo tener sensores, varios sensores, y también dispositivos de salida, como los actuadores. Entonces, en mi programa va a haber un punto en ese programa en la que yo voy a leer datos de los puertos, donde están los sensores, para recoger esa información. ¿Ven? En el programa estoy yo redundando, ¿no?, programando cuándo hacer esa lectura de los sensores. Y una vez que han sido procesados, también en el programa yo voy al final de repente de una subrutina y en una determinada, ¿verdad?, línea de instrucción, indicar, o sea, programar cuándo esos datos van a salir hacia los actuadores. ¿Ven? En la vida real hay un dispositivo que opera de esa manera. Se llama, bueno, y yo como electrónico que he estado trabajando y ahora todavía en unos procesos industriales, en algunas fábricas, ¿sí?, he utilizado los conocidos dispositivos PLC,
los controladores lógicos programables. Y ellos funcionan de esa manera. Al inicio de su programa, leen de un ciclo de operación, leen los datos de un sensor o de varios sensores, los ejecutan dentro de su programa y al final de ese programa actualizan la tabla de salida, o sea, los datos que van hacia los actuadores. ¿Ven? Así funciona un PLC, lo llaman escaneando un programa. Otra manera es la conocida dentro de la serie, ¿no? De transferencia de datos de entrada y salida a través de la CPU con interrupciones. En las interrupciones puede un sensor que está conectado a un puerto de un pin de instrucciones del microprocesador cambiar su estado, por ejemplo de 0 a 1. Y eso activa una rutina de interrupción. O sea, él te está pidiendo cuándo ingresar ese dato. ¿Ven? A eso lo llaman con interrupciones. Si queremos verlo de manera más sencilla, es como que en una clase, mientras el docente está desarrollando la clase, cualquier estudiante, y en cualquier momento, hace una pregunta. ¿Ven? O sea, mientras el docente está desarrollando una clase, el estudiante levanta la mano y dice, profesor, tengo una pregunta. ¿Ven? No espera que el docente diga, ¿tiene pregunta? Sino él en cualquier momento hace una pregunta. Entre comillas, está interrumpiendo la clase. ¿Ven? A eso le llaman con interrupciones. O sea, no está programado cuándo hacer las clases. Cuando uno programa hacer las clases, el docente puede decir, al final de la explicación van a preguntar. ¿Sí? Eso es entrada-salida programada. En este caso es, en cualquier momento el estudiante pregunta. ¿Ven? Eso sería con interrupciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y la otra es utilizando en la integración con la CPU, ¿sí? Memoria, entrada, salida, transferencia directa, interacción con la CPU, con interrupciones, mediante el acceso directo a memoria. Aquí el microprocesador no va a controlar directamente las operaciones de transferencia de datos desde un dispositivo de entrada hacia la memoria, sino que va el microprocesador delegar esa tarea a otro dispositivo. Ese otro dispositivo en las computadoras se conoce como el controlador de acceso directo a memoria, el DMA controller. En las CPUs hay un chip que ahora está pues embebido, ¿no?, en todo el módulo CPU, que se conoce como el controlador de acceso directo a memoria. Entonces, ese otro dispositivo, ese otro controlador, es el que ahora recibe la indicación de la CPU para que se haga cargo de esa transferencia directa de datos hacia la memoria. Si no hubiera ese dispositivo, entonces la CPU lee, por ejemplo, ¿no?, de un bloque de datos que yo quiero transferir de una zona de memoria a otra zona de memoria, la CPU va a leer línea por línea ese bloque, repito, va a leer línea por línea ese bloque y lo va a escribir en otro bloque de la misma memoria. O sea, la CPU lee la primera línea de ese bloque y lo escribe en la primera línea del bloque a donde quiero moverlo. Luego, la CPU lee la segunda línea de datos de ese bloque y lo escribe en la segunda línea de datos del bloque donde lo estoy transfiriendo. Y así hasta terminar toda la transferencia del bloque de datos. Pero si hacemos eso, la CPU va a estar ocupada siempre. Entonces lo que se hizo fue diseñar otro dispositivo que hiciera esa labor. Y ese dispositivo es el controlador de acceso directo a memoria. Aquí podemos apreciar cómo es que se lleva a cabo la interacción entre la CPU con los dispositivos de entrada y salida mediante lo que se conoce como el sondeo periódico, o también conocido como polling. La CPU va a comprobar periódicamente si es que hay o no hay datos de entrada-salida. Y luego continúa con
continúa con, repito, la ejecución del programa. Nuevamente, comprueba si hay datos de entrada-salida y continúa con el programa. ¿Ven? Ve si hay datos de entrada-salida y continúa con el programa. Entonces, periódicamente va haciendo esa labor. Eso es lo que se conoce como el polling. Con interrupciones, lo podemos ver en esta diapositiva. Estamos ejecutando un programa y cuando hacemos ello, de acuerdo a una instrucción software, ¿no?, de interrupción, o una interrupción externa de un sensor, de una tecla presionada, alguna situación, un evento externo, damos pase a una rutina externa. O sea, vamos a una interrupción. Estoy en mi programa principal, de ahí salgo y me dirijo a una interrupción. Esa rutina de interrupción se procesa y luego de allí regreso a mi programa principal y sigo con el programa principal, con el conocido main. En un momento determinado, algún sensor interrumpe nuevamente la ejecución de este programa, ¿correcto? Entonces, vamos a esa nueva rutina de interrupción. Ejecutamos esa rutina de interrupción y una vez completada esa labor, retornamos nuevamente al programa principal, al main. Seguimos con la ejecución de ese programa principal y nuevamente si somos interrumpidos por algún sensor o alguna interrupción provocada por software, una instrucción software, nos dirigimos a la nueva rutina de interrupción para ese caso, en ese punto. Procesamos esa interrupción y luego retornamos otra vez al programa principal y continuamos con nuestro programa. Así opera la interacción, así es la interacción entre la CPU y un dispositivo de entrada-salida mediante interrupciones. Y con DMA, o sea, con acceso directo a la memoria, así es como opera. En lugar de que la CPU se haga cargo de esta transferencia de datos, ¿no?, de un puerto de entrada a la memoria, ¿sí?, o de la memoria de un bloque que está en una zona a otra zona de la misma memoria, ¿sí? Repito, la CPU ya no se hace cargo de esta labor. Ahora, esa labor, la CPU, se la encarga ¿a quién? A este dispositivo. O sea, la CPU va a comandar, va a darle esa tarea a este controlador, al DMA. Y el DMA es la que se hará cargo de esta tarea, de los datos que están aquí en el puerto de entrada, dirigirlos hacia la memoria. O un bloque de memoria que se encuentra en una zona X, pasarla a otra zona. O de repente también, ¿no?, un bloque de memoria, enviarlo hacia un puerto de entrada-salida. O sea, la CPU ya no se hace cargo de esa labor, sino que se la encarga a otro dispositivo. Y eso vamos a verlo luego con un simulador para que puedan apreciar allí cómo es esto. Bueno, ahora tendrán que hacer la tarea. Vamos a ver cómo es que el simulador nos sirve para ello, en esa relación de la CPU con ahora esta unidad funcional conocida como de entrada-salida. Los espero para realizar esta actividad en equipo, en grupo, ¿sí? Utilizando el simulador, implementar un pequeño programa que manipule los datos ingresados por periféricos ubicados en los puertos de entrada y a su vez, una vez que han sido procesados, emitidos por un puerto de salida.